Bueno, vamos a comenzar hoy con el trabajo 4, trabajo práctico número 4, que es el de valor actual. A diferencia de cómo hemos venido trabajando en el práctico anterior, que lo que nosotros calculábamos era el capital final, o sea que nuestra fecha de evaluación era en el momento N al final del periodo de capitalización. Acá la diferencia está en valor actual, que nosotros vamos a calcular el valor actual de esa renta, el valor actual de ese conjunto de cuotas futuras que las vamos a actualizar al momento cero, o sea, al inicio del periodo de la renta. Vamos a ver qué dice el ejercicio 1. María cumple en noviembre 15 años, por lo que sus papás han decidido festejarlo con una fiesta, y para ello han contratado un salón y han acordado con el dueño pagar la fiesta en 6 cuotas mensuales de 5.000 pesos. A. Calcular el monto que deberán depositar en una entidad bancaria que les permita realizar las extracciones vencidas necesarias para pagar esas cuotas, considerando una tasa del 2% mensual. Y B. El monto en el caso del que el pago de las cuotas deba hacerse en forma adelantada. C. Desarrollar los cuadros de evolución del capital para ambos casos. Y D. Realizar el gráfico con la evolución del saldo para ambos casos en un eje de coordenadas cartesianas. Bueno, entonces acá veamos. Vamos a ver qué datos son los que tenemos. Dice que María cumple en noviembre 15 años y entonces han acordado, esto es noviembre, ¿sí? Que María cumple los 15 años y han acordado pagar al salón en 6 cuotas mensuales de 5.000. Entonces veamos, N es igual a 6 mensuales, las cuotas son de 5.000, en el primer caso son vencidas, son mensuales y son vencidas, y dice calcular el monto que deberán depositar en una entidad bancaria que les permita realizar las extracciones vencidas necesarias para pagar las cuotas. Entonces, ¿qué me está pidiendo que calcule? Me está pidiendo que calcule B, o sea, qué cantidad de dinero hoy tienen que depositar para que puedan hacer 6 extracciones mensuales vencidas para poder pagar esas cuotas de 5.000 pesos a las que se han comprometido. Y nos dice también que la tasa mensual, o sea, I de 30, es del 2%. Entonces, vamos a hacer el planteo de la función valor actual. El valor actual se calcula como C por el factor de actualización a la tasa I y por N periodos, factor de actualización de renta vencida. Bien, entonces, nosotros acá vamos a hacer el desarrollo del factor 1 menos 1 más I a la N sobre I, a la menos N, perdón, sobre I, y entonces vamos a reemplazar con los valores conocidos. Sabemos que la cuota es de 5.000, 1 menos, 1 más, 0,02 que es la tasa, N son 6 meses, a la menos N, sobre I que es 0,02. Bueno, esto nos da un capital inicial de 28.007,15. Esto es lo que ellos van a necesitar depositar, ¿sí? Para después ir sacando. Las cuotas van a estar colocadas de esta manera, que tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las cuotas se colocan de esta manera, ¿sí? Porque son vencidas. Por lo tanto, fíjense, nuestra fecha de evaluación dijimos es el momento cero, estamos calculando, acá está nuestra fecha de evaluación, porque lo que nosotros hacemos es actualizar, aplicándole al valor de la cuota
cuota, que es constante, sabemos que es fundamental que el valor de la cuota permanezca siempre igual y que la periodicidad, en este caso mensual, también se mantenga, para que al valor de una cuota le aplico el factor de actualización. Y entonces, ¿qué hace ese factor? Me actualiza la primera por un periodo, la segunda por 2, la tercera me lo actualiza por 3, la cuarta por 4 y así sucesivamente, y me trae todos los valores de las cuotas al momento cero, me la suma y me da por resultado el valor actual. Bueno, vamos a hacer el cuadro de evolución entonces de este caso de las cuotas que se van a extraer de forma vencida. Y dice, nosotros en el momento cero, ¿qué tenemos en el momento cero? Tenemos nuestro valor B, tenemos el monto que tenemos que depositar. Por lo tanto, el saldo en el momento cero son los 28.007,15. Ustedes vayan completando el cuadro que lo tienen, los primeros 3 periodos los vamos a completar acá porque el resto ya lo tienen. Bueno, ¿qué pasa con ese saldo que se depositó acá durante el primer mes? Ese saldo que se depositó en el momento cero va a generar intereses. Va a generar intereses y va a generar intereses durante todo el primer periodo. ¿Hasta qué momento? Hasta que al final del primer periodo se retiran los primeros 5.000 pesos. Ahí el saldo baja, pero primero crece y genera intereses. ¿Cómo calculamos los intereses? Bueno, a este saldo lo vamos a multiplicar por la tasa. O sea, vamos a hacerlo, si quieren vamos a poner acá, por 0,02, así se calculan los intereses. Entonces el saldo se calcula por la tasa y los intereses del periodo 1 son de 560,14. Al final del periodo 1, ¿qué sucede? Se realiza la primera extracción de 5.000 pesos. Por lo tanto, al final del periodo 1, ¿cuál es el saldo? El saldo del momento cero, que se le suman los intereses del periodo y se le resta la primera extracción. Entonces, 28.000 más 560 menos 5.000, nos quedamos con un saldo al final del periodo 1 de 23.567,29. Este saldo, que estamos acá en este momento, va a generar intereses durante todo el periodo 2. Entonces el cálculo de los intereses del periodo 2 es el saldo del periodo 1 por 0,02, la tasa de interés, y los intereses son de 471,35. Al final del periodo 2, ¿qué pasa? Se produce la segunda extracción. Entonces ahora el nuevo saldo queda conformado por el saldo del periodo anterior, 23.000, se le suman los intereses que generó y se le resta la segunda cuota. Y nos queda en 19.038,64. El periodo 3. Ahora, este saldo de 19 vuelve a generar intereses para el periodo 3, lo multiplicamos por 0,02 la tasa, y los intereses del periodo 3 son de 380,77. Al final del periodo 3 se extrae la tercera cuota y el nuevo saldo son los 19.000 más los 380 de interés menos los 5.000 de la extracción. Y nos quedamos al momento 3 con un saldo de 14.419,41. Ahí ya lo tienen desarrollado. A esto nuevamente se lo multiplica por la tasa para obtener los intereses del periodo 4. Y fíjense que en el periodo 6 ustedes tienen generados 98 pesos con 0,4, se realiza la última extracción y el saldo que les queda es 0. ¿Por qué? Porque se agotó ese capital con 6 extracciones. O sea, significa que en el momento 6, que vendría siendo noviembre, le cancelan el salón de fiestas para el cumpleaños de la hija. Bueno, y ahora vamos a hacer entonces cómo se desarrolla en el eje de coordenadas. En el momento, fíjense, en el momento 0, ¿qué dijimos que era nuestro saldo en el momento 0? En el momento 0 teníamos que depositar 28.000 pesos. Entonces, en el momento 0 vamos a estar aproximadamente por acá.
¿sí? Ese es el saldo en el momento 0. ¿Qué pasaba durante el 0 y el 1? Este capital crecía 560 pesos, ¿sí? Entonces, hasta el momento 1 acabamos de hacer un crecimiento del capital. Entonces, fíjense, se va a ir a 28.567,15, que eso es lo que tendríamos que buscar acá, los 28.000, para que nos dé este punto. Y ahí hay una extracción de 5.000, dejándonos el saldo en 23. Así que si esto es 22 y medio, acá, 22 y medio, 23, aproximadamente por acá en el momento 1, fíjense, acá tenemos una extracción, esta sería la cuota 1. Extraemos 5.000 pesos y nos quedamos en un saldo de 23.500. Ahora, ¿qué pasa aquí? Entonces acá tendríamos nuestro, ¿de qué lado lo vamos a poner? Acá tenemos nuestro B1, el saldo al momento 1. Ese saldo, ¿qué sucede? Vuelve a crecer ahora un poquito menos, 471 pesos. Y fíjense, se va de 23.500 más 400, se va casi a 24.000 pesos. O sea, más o menos será por aquí. Momento 2. Entonces, este saldo crece ahí, esos 471 pesos. Y ahora, nuevamente, 5.000 pesos de extracción, yéndonos a un saldo de 19. Entonces, 19 que será más o menos por acá. En el momento 2, fíjense, esta es la cuota 2 y acá nos quedamos con nuestro saldo número 2, que son los 19.038. Ahora, ¿cuánto crece este saldo? 380, así que nos vamos 19.400 más o menos. 19.400, casi a 20.000. Acá fíjense que crece muy poco, muy poco. Y nuevamente se produce una extracción de 5.000 y nos vamos a 14.400. 14.400 es un poquito por debajo de 15. Nos vamos en el momento 3 hasta acá. Acá tenemos nuestro saldo número 3 y nuestra cuota 3. Ahora sube en el periodo 3 288, en el periodo 4. O sea, fíjense, nos vamos a 14.600 más o menos, 14.700. 14.700 es el que sube apenas un poquitito. Y después, en el periodo 4, si le extraemos los 5.000, nos quedamos en un saldo de 9.700. Eso lo tienen ustedes ahí en el cuadro. 9.700, que son casi 10.000. Así que nos iríamos por acá. Ahí tendríamos nuestro saldo 4, nuestra cuota 4. Ahora en el periodo 5 crece nada más que 200 pesos, o sea, muy poquitito. Decrece 5.000 yéndonos a 4.900, o sea, por debajo de 5.000 nos vamos aproximadamente hasta acá. Acá tenemos nuestra cuota 5, este es nuestro saldo 5. Y por último, fíjense que crece solamente 98 pesos, es apenas, y se produce la extracción de la última cuota, la cuota 6, donde el saldo, que es este, nuestro B6, el saldo en el momento 6 es 0, que es lo que tenemos acá. Se consumió todo ese monto que se había depositado. Entonces, ¿cómo queda conformada la curva exponencial? Con la unión de los capitales finales o de los saldos de cada uno de los periodos. Entonces hemos arrancado de acá, unimos el capital final al cabo de cada periodo y la curva nos queda de esta manera. Esa sería la función exponencial del valor actual de una renta vencida. Ahora vamos a desarrollar todo lo mismo, pero suponiendo, en el caso B, que las cuotas fueran, en vez de vencidas, adelantadas. Entonces, ¿qué pasaría? Fíjense, tenemos el momento 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las cuotas ahora las vamos a extraer de esta manera, al principio de cada uno de los periodos. Pero nuestra fecha de evaluación sigue siendo el momento 0. La fecha de inicio de esta renta es el momento 0 y la fecha de finalización de esta renta es el momento 6.
¿Qué vamos a hacer para calcular B, que es nuestra incógnita? Vamos al valor de la cuota, le vamos a aplicar el factor de actualización a la tasa I y por n periodos de renta adelantada. Es distinto a este factor, porque ahora lo que va a hacer el factor aplicado al valor de la cuota es actualizar cada una de estas cuotas al momento cero. Esta no, porque ya está evaluada en el momento cero. La cuota 1 está en el momento cero y suma todas las cuotas y así me devuelve el resultado que es el valor actual. Bueno, vamos a desarrollar el factor. Es 1 menos 1 más I a la menos n sobre I, y acá va el 1 más I que se agrega porque es la renta adelantada. Entonces, vamos a reemplazar con los valores conocidos y vamos a decir, la cuota sigue siendo de 5.000 por 1 menos 1 más 0,02 a la menos 6, la cantidad de periodos tampoco ha variado, sobre 0,2 y por 1,02. Esto me da un valor actual total de 28.567,29. Fíjense que es mayor al valor que yo necesitaba depositar en el caso 1. ¿Por qué? Porque yo necesito depositar más dinero, porque en ese mismo momento que hice el depósito de los 28 hago la primera extracción de 5.000. Entonces es menor el monto que va a generar intereses a lo largo de esos periodos, como que genero intereses por un periodo menos. Entonces por eso el monto es mayor al ser adelantada. Bueno, vamos entonces a borrar los cuadros para poder completarlos con los valores de la renta adelantada. Bien, entonces, ustedes esta también la tienen desarrollada hasta el periodo, bueno, el 3 ya lo tienen, entonces vamos a ver por acá. Tenemos K, tenemos el interés, tenemos el saldo, tenemos la extracción o cuota, ¿sí? Y acá tenemos el saldo más la extracción o cuota. Bien, entonces, en el momento cero, ¿qué sucede en el momento cero? ¿Qué saldo tenemos en el momento cero? En el momento cero se produce el depósito de los 28.000 pesos, ¿sí? Entonces, nuestro saldo al momento cero es de 28.567,29. ¿Qué dijimos que sucedía en el mismo momento cero? En el mismo momento cero yo deposito los 28, pero extraigo los primeros 5.000 pesos. Entonces, se produce la primera extracción. Entonces, acá no es más, acá es menos, es el saldo. Entonces, ¿cómo se conforma el saldo luego de la extracción? 28.000 menos 5.000, nos quedamos en un saldo de 23.567,29. Este saldo es el saldo que va a generar intereses para el primer periodo. ¿Cómo lo calculo? Bueno, a ese saldo lo multiplicamos por la tasa de interés que dijimos que era del 2% y así obtenemos los intereses del periodo 1, que son 471,35. Y acá obtenemos el saldo del periodo 1. ¿Cuál es el saldo del periodo 1? 23.567 más 471. Eso me da un saldo de 24.038,64.
¿Qué pasa al final del periodo 1, que estaríamos con este saldo? Se extrae la segunda cuota, los 5.000, obteniendo un saldo después de extracción de 24.000 menos 5.000, me quedo en un saldo de 19.038,64. Ese saldo es el que ahora va a generar los intereses del periodo 2. Lo multiplicamos por la tasa de interés y tenemos ahora intereses para el periodo 2 de 380,77. Por lo tanto, el saldo al final del periodo 2 es este saldo después de extracción más los 380 de los intereses que se generaron en el periodo 2, llegando a un saldo de 19.419,41. Fíjense, estamos acá, saldo del periodo 2. ¿Qué pasa en el mismo momento? Se extrae la cuota 3. Cuota 3, 19 menos 5.000, me quedo en un saldo de 14.419,41. Bueno, y así sucesivamente, hasta fíjense en qué momento, a diferencia del anterior, fíjense en el momento 5, es en el momento en que ustedes ustedes acá quedan con un saldo de 5.000, se produce la última extracción y el saldo después de extracción es 0. Es como si estuviesen acá, miren el gráfico. Llegamos acá a un saldo de 5.000, se extrajo la cuota 5 y el saldo en ese momento fue 0. Porque la cuota, ¿qué es? Adelantada. Es la cuota 6, que es la cuota que cubriría todo ese periodo. Bueno, vamos a hacer ahora entonces el cuadro de evolución para esta renta adelantada. Dijimos que en el momento 0 teníamos un saldo de 28.500, o sea, por acá aproximadamente. Ese es nuestro saldo, si quieren lo podemos poner acá, 28.567. Este es el saldo al momento 0. Pero ¿qué pasa en el momento 0? Se produce la extracción de la primera cuota y nos quedamos en un saldo de 23.500. Así que si acá tenemos 22,5, 23,5 lo tenemos acá. Acá se produce entonces, fíjense, la extracción de la primera cuota, los primeros 5.000 pesos. ¿Dónde entonces qué saldo tenemos después de extracción? 23.000 pesos. Muy bien. Bueno, este es el saldo al momento 0, que ahora genera intereses de 471, yéndonos a 24.000, fíjense más o menos por acá, al momento 1. Este saldo crece por efecto de los intereses hasta 24.000 pesos y acá tenemos nuestro saldo al momento 1. Este era nuestro saldo al momento 0, los 28.000 que depositamos inicialmente. ¿Qué pasa después del saldo? Se produce la extracción de la segunda cuota, que ya corresponde al periodo 2. Y nos vamos a un saldo de 19.000, más o menos por aquí. Esta sería la cuota 2. Este saldo ahora crece los 19.000 en 380 pesos, yéndonos a 19.400. Un poquito más abajo por aquí. Y entonces en el periodo 2 nos vamos a 19.000. Nuestro saldo al periodo 2 son 19.419, que son este valor. Ese es nuestro saldo. Pero ¿qué pasa? En el mismo periodo 2 se extrae la tercera cuota y nos vamos a 14.400. Entonces acá tendríamos 12, 14, 400 más o menos por acá. En el periodo 2 se produce la extracción de la cuota 3 y nos quedamos en 14.000, que son los que generan los intereses para el periodo 3, que son de 288. Ahí los intereses más estos 14.000 nos vamos a 14.700. O sea que crece esto un poquito hasta 14.700, que sería, acá lo vamos a poner 14.707, que eso ustedes lo tienen, sería el saldo del momento 3. Pero ¿qué pasa después? Viene la extracción de la cuarta cuota, 5.000 menos.
y nos quedamos en un saldo de 9.700. Búsquenlo ustedes en el enunciado, que en el momento 3, después de la extracción, tenemos un saldo de 9.700. Que ese saldo genera en el momento 4 intereses por 194, yéndonos a un capital de 9.900, o sea, casi los 10.000. Entonces aquí crece muy poquito hasta los 10.000 y acá tenés 9.901. Ese sería nuestro saldo del momento 4. Que en este momento se produce la extracción de la quinta cuota, yéndonos a 4.900 de saldo, o sea que estaríamos por acá. Esta es la cuota 4 y esta es la cuota 5. Y ahora fíjense que ese capital crece en el momento 5 solamente 98 pesos. Crece 98 pesos y nos vamos a 5.000 pesos. Acá tendríamos el saldo al momento 5, en 5.000. Y se produce la extracción en el momento 5, la última extracción, dejándome el saldo al momento 5 en 0, ¿sí? Bueno, si quieren pueden poner ahí que en realidad es donde muere la curva. Y en el momento 6 muere la curva, es aquí. Entonces, ¿cómo se forma la curva exponencial? Uniendo los capitales finales de cada periodo, los saldos de cada periodo. Periodo 0, periodo 1, y vamos uniendo los capitales finales en cada periodo, y así se conforma la curva. Fíjense que recién la escalerita iba por arriba de la curva y ahora la escalerita va por debajo de la curva. Bien,